Esto ocurrió a lo largo de 3, tal vez 4 años de mi infancia. No sabría decir exactamente cuándo fue la primera vez. Mi memoria de esa etapa es difusa, como si alguien hubiera pasado una esponja húmeda sobre los bordes de los recuerdos. Pero sí recuerdo esto. El sueño volvió una y otra vez. Siempre el mismo. Cambiaban pequeños detalles, casi imperceptibles, pero la estructura era idéntica. Ocurría cada pocos meses. No lo suficiente como para acostumbrarme, pero sí lo bastante como para no olvidarlo nunca. El sueño comenzaba siempre igual. Yo estaba acostado en mi cama, o al menos mi cuerpo lo estaba. Mi conciencia no se encontraba dentro de él. En lugar de ver el techo desde la almohada, me veía a mí mismo desde arriba, desde el rincón más alto de la habitación, como si hubiera una cámara de seguridad instalada en el techo, apuntando directamente hacia mi cama. La primera vez no entendí qué estaba pasando. La segunda, la tercera, la cuarta, ya sabía que algo estaba mal desde el primer segundo. La sensación de estar fuera de mi cuerpo era lo más perturbador de todo. No era como volar, no era libertad, era una desconexión antinatural, como si alguien hubiera arrancado mi mente y la hubiera dejado flotando, suspendida, sin permiso para volver. Intentaba moverme, intentaba volver, me esforzaba por flotar hacia abajo, por nadar en el aire, por dejarme caer sobre mi propio pecho, pero no importaba cuánto lo intentara, no podía desplazarme. Lo único que lograba era girar lentamente la cabeza, observando mi habitación desde ese ángulo imposible. Sabía que estaba soñando. Era un sueño medio lúcido. Esa era la peor parte, porque entender que no era real no hacía que el miedo desapareciera. Al contrario, lo intensificaba. Me hacía consciente de que estaba atrapado en algo que no podía controlar. Después de unos segundos o minutos, el tiempo nunca funcionaba bien allí, lograba calmarme, y era entonces cuando empezaban a aparecer los detalles. Siempre había algo fuera de lugar. El primero que notaba, casi sin excepción, era el reloj digital de mi mesa de noche, un reloj rojo, de esos antiguos, con números brillantes que iluminaban la oscuridad. Estaba contando hacia atrás, no rápido, no de forma dramática, segundo por segundo, como si retrocediera con absoluta naturalidad. Ese era el punto de quiebre. Cuando me daba cuenta de eso, el sueño despertaba. A partir de ahí, mi habitación dejaba de ser mi habitación. Comenzaba a ver los dibujos. Había hojas de papel pegadas en lugares aleatorios. La pared, la cómoda, el armario. Dibujos hechos con crayones. Trazos torpes, colores fuertes, figuras simples. Exactamente el tipo de dibujos que un niño de mi edad podría haber hecho. El problema era que yo no recordaba haber dibujado jamás. Y no era el tipo de niño que dibujaba. Nunca lo fui. No era algo que hiciera por diversión, ni algo que mis padres fomentaran. No existía ninguna explicación lógica para que esos dibujos estuvieran ahí. Siempre mostraban la misma escena. Una fila de personas tomadas de las manos, todas sonriendo. Había una figura más pequeña entre ellas. Yo sabía, sin saber cómo, que esa figura era yo. Frente a nosotros, siempre, una casa con el techo azul. No recuerdo ventanas, no recuerdo puertas, solo el techo azul. Cada vez que intentaba fijarme en más detalles, algo en mi mente se deslizaba, como si el dibujo se negara a ser observado con demasiada atención. Y luego estaba el tren, un viejo tren de juguete, de plástico, desgastado, un tren que yo había perdido años antes. Mis padres me dijeron que probablemente lo había roto o que se había quedado en alguna mudanza, pero yo recordaba perfectamente cuánto me había dolido perderlo. En el sueño, el tren siempre estaba ahí, nunca en el mismo lugar, a veces junto a la cama, a veces cerca de la puerta, a veces en medio del suelo, como si alguien lo hubiera dejado caer apenas unos segundos.
Ese detalle siempre me producía una incomodidad profunda, no miedo, todavía, algo peor, una sensación de intrusión, como si alguien hubiera estado en mi habitación antes de que yo llegara. Después de observar todo eso, el impulso aparecía, siempre el mismo impulso, mirar por la ventana. No era una decisión consciente, no pensaba voy a mirar, simplemente sucedía. Giraba la cabeza hacia la ventana y ahí estaba, a solo unos centímetros del vidrio, un hombre. No golpeaba, no sonreía, no hacía ningún gesto exagerado, solo observaba. Tenía el cabello corto, gris, prolijamente recortado. Su rostro era extraño, como si mi mente se negara a recordarlo completo. Cada vez que intento reconstruirlo ahora, solo logro retener fragmentos. Lo único claro, siempre claro, era la herida en la sien izquierda, una cicatriz o un corte mal cerrado. Durante unos segundos, segundos eternos, se quedaba ahí mirándome dormir, y entonces empezaba a arañar el vidrio. No con desesperación, no como un animal, lo hacía con intención, como alguien que sabe exactamente lo que está haciendo. Ese era el momento en que despertaba. A veces saltaba de la cama y corría hacia la ventana. Otras veces me quedaba paralizado, demasiado aterrado para mover un solo músculo, pero siempre terminaba revisando. Nunca había nada, ni marcas, ni huellas, ni una sombra alejándose. Nada. Cuando ocurrió por cuarta vez, se lo conté a mis padres. Mi madre fue la primera en hablar. Me dijo que los sueños recurrentes eran normales en los niños, que el cerebro a veces se queda atascado en una idea, como un disco rayado. Mi padre añadió que ellos siempre estaban cerca, que si me despertaba asustado, solo tenía que llamarlos. Ascendí, fingí que me tranquilizaba. No lo hizo. Mi padre lo notó, así que tomó mi mano y salimos juntos al exterior de la casa. Revisamos el jardín, el suelo bajo la ventana, los alrededores. No había nada, ni una sola señal de que alguien hubiera estado ahí. Y aún así, algo dentro de mí no se calmó, porque aunque yo era solo un niño, incluso entonces, entendía una cosa. Soñar exactamente lo mismo 4 veces no era casualidad. Después de la cuarta vez que tuve ese sueño, simplemente desapareció. No de inmediato, pero sí durante el tiempo suficiente como para que mi mente empezara a convencerse de que todo había sido una fase. Pasaron casi 6 meses sin una sola repetición. Medio año. Para un niño eso es una eternidad. Empecé a dormir mejor, dejé de revisar la ventana cada noche, dejé de imaginar sombras moviéndose en el jardín y, poco a poco, el recuerdo del hombre comenzó a difuminarse. Hasta que volvió. Fue una noche completamente normal. No había pasado nada extraño ese día. No vi ninguna película de miedo, no escuché ninguna historia inquietante, nada que pudiera justificar lo que estaba por suceder. El sueño empezó exactamente igual, desde el techo, mirándome dormir, el reloj contando hacia atrás, los dibujos en las paredes, el tren en el suelo. Todo estaba ahí, intacto, como si hubiera estado esperando mi regreso. Pero algo era diferente. Tardé varios segundos en entender qué era. Sentía el miedo antes de comprender su causa, una sensación de alerta más intensa que las anteriores, como si mi cuerpo supiera algo que mi mente todavía no había descifrado. Y entonces lo vi. La ventana. Estaba abierta. No entreabierta, no forzada, simplemente abierta. Las cortinas se movían levemente, como si una brisa entrara desde afuera. No había tormenta, no había ruido, solo ese movimiento suave, casi elegante. En ese instante desperté, pero no del todo. Mi mente estaba despierta, mi cuerpo no. Parálisis del sueño. Intenté mover los brazos, nada. Intenté girar la cabeza,
Nada. Era como si alguien hubiera desconectado mi sistema nervioso. Lo peor no fue la inmovilidad, fue el frío. Sentía el aire helado sobre mi cara, sobre mis manos. Estaba convencido de que la ventana estaba abierta en el mundo real también. Mi cerebro gritaba una sola orden: «Mira la ventana», pero no podía hacerlo. Esos 5 minutos fueron los más largos de mi vida. En mi cabeza solo había una imagen: el hombre trepando lentamente por el marco, entrando a mi habitación mientras yo estaba completamente indefenso. Cuando finalmente recuperé el control de mi cuerpo, salté de la cama y corrí hacia la ventana. Estaba cerrada, bien cerrada, el pestillo puesto. No dormí el resto de la noche. A la mañana siguiente actué como si nada hubiera pasado, pero algo cambió en mí después de eso. Ya no era solo un sueño recurrente, ahora había cruzado la línea. Decidí hacer algo extraño. Cada noche, antes de dormir, pensaba deliberadamente en el sueño. Repasaba cada detalle: el reloj, los dibujos, el tren, el hombre, la cicatriz. Mi lógica infantil era simple. Si mi cerebro iba a reproducirlo, yo quería estar preparado. Sorprendentemente, funcionó. La siguiente vez que ocurrió, el miedo fue menor, y la siguiente, menor todavía, hasta que llegó un punto en que el sueño seguía siendo inquietante, pero ya no me paralizaba. Aún así, algo me incomodaba. No el sueño en sí, sino la figura del hombre. Había algo demasiado específico en él: la cicatriz, la forma en que miraba, la manera metódica de arañar el vidrio. Así que volví a hablar con mis padres. Esta vez fui más detallado. Les conté todo, cada elemento, cada sensación. Cuando llegué a la parte de la cicatriz, noté algo. Un cambio. No fue dramático, no fue exagerado, pero lo suficiente como para que yo, incluso siendo joven, lo percibiera. Mi padre me interrumpió. ¿Estás seguro de lo de la cicatriz? Asentí. Nunca había estado más seguro de nada. Se miraron entre ellos. Ese tipo de mirada que los adultos creen que los niños no notan. Yo la noté. Unos días después me sentaron en la sala. Mi madre habló primero. Cuando yo era muy pequeño, demasiado pequeño como para recordar, había un hombre llamado Brian que solía cuidarme. No era familia, era amigo cercano de mi padre desde la universidad. Pasaba mucho tiempo en nuestra casa, me leía cuentos, jugaba conmigo. Al parecer yo lo adoraba. Pero algo ocurrió. Nunca me dijeron qué, solo que hubo una pelea lo suficientemente grave como para cortar todo contacto. Mi padre le prohibió volver a acercarse a nuestra familia, especialmente a mí. Entonces llegó el detalle. Brian tenía una cicatriz en la frente, un accidente automovilístico, años antes de que yo naciera. No hicieron la conexión en voz alta, no fue necesario. Esa noche, después de que mi madre se fue a dormir, mi padre se quedó conmigo en silencio y me dijo su teoría, que tal vez mi cerebro estaba procesando un recuerdo enterrado, algo demasiado antiguo para estar en mi memoria consciente, que quizá yo había visto esa cicatriz miles de veces cuando era bebé, que quizá mi mente la guardó en algún rincón profundo. No supe qué pensar, porque yo no recordaba a Brian, ni su voz, ni su rostro, nada. Pasó otro año. Los sueños disminuyeron, una vez, tal vez 2, y entonces en el 4.º año desde el primero, todo cambió. Desperté después del sueño como siempre. Por costumbre miré hacia la ventana y vi movimiento. No una figura clara, no un rostro, solo un desplazamiento rápido, como si alguien acabara de apartarse del vidrio. Esta vez no dudé, grité. Mis padres llegaron corriendo. Mi padre salió descalzo al jardín mientras mi madre me abrazaba. Recuerdo que hablaban en susurros. Recuerdo que me dijeron que llamaron a la policía. No recuerdo sirenas. Al día siguiente mi padre me confesó que vio huellas, muy leves, justo debajo de mi ventana. Le pregunté si creía que era Brian.
Me dijo que era imposible, que nos habíamos mudado, que él no sabía dónde vivíamos. Y después de esa noche, nunca volví a tener el sueño. Nunca. Mis padres no hablan del tema. Yo dejé de preguntar, pero hay algo que todavía no puedo resolver. La posibilidad de que cada vez que soñaba con ese hombre, hubiera alguien real afuera, observando, durante 4 años. No sé qué es peor, que fuera Brian o que fuera un completo desconocido. Lo único que sé es esto. Estoy casi seguro de que mis padres no llamaron a la policía esa noche, y eso es algo que probablemente nunca entenderé. Nunca fui el tipo de persona que creyera en señales. ¿Sueños raros? Sí. ¿Coincidencias extrañas? También. Pero nada que cruzara esa línea invisible entre lo inquietante y lo imposible. Hasta esa noche en casa de Duncan. Era una pijamada normal, de esas que ya no son tan comunes cuando uno empieza a crecer. Éramos 3, Duncan, Ian y yo. Sus padres se habían ido fuera de la ciudad por el fin de semana, algo de aniversario o escapada romántica. No recuerdo bien. Lo que sí recuerdo es la sensación de libertad que se respira cuando no hay adultos en casa. La casa de Duncan siempre me había parecido demasiado grande cuando estaba vacía. Tenía techos altos, pasillos largos y una escalera que crujía aunque intentara subir con cuidado. Su sala era enorme, llena de sofás grandes y cómodos. Decidimos dormir ahí mismo. Hasta ese momento, nada fuera de lo normal. Comimos basura, jugamos videojuegos, hablamos tonterías hasta pasada la medianoche. Lo único diferente esa noche fue que me dormí en silencio. Y eso, para mí, ya era raro. Desde pequeño tengo la costumbre de dormirme escuchando algo. Un podcast, un video, el sonido de lluvia, lo que sea. Mi mente es demasiado activa como para apagarse sola. Además, descubrí algo curioso con el tiempo. Lo que escucho antes de dormir suele filtrarse en mis sueños. Si escucho fútbol, sueño que juego fútbol. Si escucho historias del espacio, sueño con estrellas. Es casi matemático. Pero esa noche no había nada, solo silencio. Y el silencio, al parecer, decidió llenar el espacio por su cuenta. El sueño comenzó en el mar. No sé de dónde salió la imagen. Nunca he estado en un velero en mi vida, pero ahí estaba yo, de pie sobre una pequeña embarcación blanca, rodeado de agua oscura. El cielo era extraño, una mezcla de morado y gris. No parecía tormenta, pero tampoco tranquilidad. El viento soplaba fuerte. No era aterrador al principio. De hecho, había algo cinematográfico en la escena, como si estuviera en una película. Hasta que el bote se sacudió. No vi contra qué chocamos, solo sentí el impacto. El casco crujió. Algo se partió debajo de mí, y el agua comenzó a entrar. Intenté reaccionar. Me arrodillé, busqué el agujero, me quité la chaqueta y traté de taparlo, como si eso pudiera servir de algo. El agua subía, mi respiración se aceleraba, y entonces llegó el pánico. No miedo, pánico. Ese tipo de desesperación primitiva donde tu cerebro entiende que estás a punto de morir. El bote empezó a inclinarse. El agua ya me llegaba a la cintura. Y justo cuando el océano iba a tragarse todo, un delfín saltó fuera del agua. Se quedó suspendido frente a mí por un segundo imposible. Me miró directamente a los ojos y dijo con voz clara y humana: «Despierta». Abrí los ojos de golpe. No estaba mareado, no estaba confundido, estaba alerta, demasiado alerta. Durante unos segundos solo miré el techo de la sala, tratando de entender qué acababa de pasar. Duncan y Ian seguían dormidos, la televisión apagada, todo igual que antes, pero algo no estaba bien. Al principio no sabía qué era, luego lo escuché. Un sonido constante,
un flujo, como agua corriendo. No era el goteo de un grifo mal cerrado, era continuo, intenso, como una manguera abierta. Venía de arriba. Mi cerebro tardó un segundo en conectar las piezas. Agua, arriba. Baño. Por eso había soñado con el océano. Me incorporé lentamente. Miré a mis amigos. No reaccionaban. El sonido seguía. Y en lugar de despertarlos de inmediato, cometí el error de subir solo. Todavía no sé por qué. Tal vez curiosidad, tal vez estupidez. Subí las escaleras intentando no hacer ruido. Con cada paso el sonido se hacía más claro. Definitivamente era el baño del fondo del pasillo. La puerta estaba entreabierta. Desde donde estaba podía ver parte del lavamanos. Uno de los grifos estaba completamente abierto. El agua salía con fuerza. Eso ya no tenía sentido. Nadie lo había usado. Y aunque alguien lo hubiera hecho, no se abre solo hasta el máximo. Me acerqué unos pasos más. El baño de arriba es grande. Tiene una batení con cortina gruesa, un rincón donde está el inodoro, un ángulo muerto detrás de la puerta. Demasiados lugares donde alguien podría esconderse. Sentí algo en el estómago. No fue un pensamiento, fue un instinto. No entres. Retrocedí lentamente y luego corrí escaleras abajo. Desperté a Duncan sacudiéndolo con fuerza. Le dije que algo estaba mal, que había agua corriendo arriba y que creía que alguien estaba en la casa. El cambio en su expresión fue inmediato. El sueño desapareció de su cara. Subimos juntos. Ian seguía dormido. Cuando llegamos al baño, el agua seguía corriendo. Duncan no dudó. Empujó la puerta completamente abierta. Y lo que pasó después fue tan rápido que mi cerebro tardó segundos en procesarlo. Una figura salió disparada desde el ángulo muerto. Se lanzó contra Duncan. Lo derribó al suelo. Vi un tubo de PVC en su mano. Lo levantó para golpearlo. No pensé. Me lancé encima del tipo. Fue caos puro. Gritos, golpes, movimiento descontrolado. El hombre era más grande que nosotros, más fuerte. Olía a sudor y metal. Logramos derribarlo por un momento, pero se soltó con una fuerza desesperada. Nos empujó y corrió hacia las escaleras. Cuando llegamos al porche, ya no estaba. El silencio regresó, pero ya no era el mismo silencio. Nos quedamos parados en el porche varios segundos, respirando fuerte, escuchando, esperando que el tipo regresara. Pero no volvió. La calle estaba completamente vacía, silenciosa, como si nada hubiera ocurrido, como si esa casa no hubiera estado a punto de convertirse en algo mucho peor. Duncan cerró la puerta principal con llave mientras yo revisaba las ventanas desde adentro. Fue ahí cuando vimos cuál había sido el punto de entrada. Una ventana del piso inferior. Abierta, no rota, abierta. Y lo peor de todo, estaba desbloqueada desde antes. La adrenalina empezó a bajar y con ella llegó algo más pesado. Una pregunta. ¿Por qué el agua? Si alguien quiere robar una casa, lo último que hace es generar ruido innecesario. Un grifo abierto al máximo no es discreto, es una alarma. Entonces no era un error, era una estrategia. Duncan llamó a la policía mientras yo intentaba procesar lo que había pasado. Ian finalmente despertó, completamente desorientado, sin entender por qué estábamos sudando y respirando como si hubiéramos corrido una maratón. La policía llegó unos 30 minutos después, 30 minutos que se sintieron como horas. Revisaron la casa, tomaron declaraciones, confirmaron que no parecía haber nada robado. Uno de los oficiales dijo que probablemente se trataba de un ladrón oportunista, alguien que vio la casa sola y decidió probar suerte. Pero esa explicación no encajaba. No para mí, no para Duncan. Primero, la ventana no fue forzada. Segundo, el grifo abierto era demasiado específico. Tercero, el hombre no intentó escapar cuando lo descubrimos. Atacó. Si hubiera sido un simple ladrón sorprendido, lo lógico habría sido huir inmediatamente. En cambio, se lanzó sobre Duncan con un tubo en la mano. Eso no es defensa, eso es ofensiva.
Cuando la policía se fue, la casa se sintió distinta, como si las paredes hubieran absorbido lo ocurrido. Nadie volvió a dormir esa noche. A la mañana siguiente llegaron los padres de Duncan antes de lo previsto. Regresaron apresurados después de escuchar lo sucedido. Su madre estaba pálida. Su padre intentaba mantener la compostura. Y ahí fue cuando Duncan dijo algo que todavía me pone la piel de gallina. Ellos sabían que no estarían. Silencio. Sus padres se miraron. Habían publicado en Facebook sobre su viaje, fotos de maletas, comentarios sobre el aniversario, ubicación etiquetada, información pública, información útil. Días después, la policía confirmó algo más inquietante. El hombre no actuó completamente al azar. Había estado merodeando el vecindario antes, observando patrones. Pero lo que nunca pudieron explicar fue el agua. Nadie deja un grifo abierto sin motivo, a menos que quiera que alguien suba, a menos que quiera aislar a una persona en un punto específico de la casa. El baño del segundo piso tiene un pasillo angosto. Si alguien sube solo, queda vulnerable, sin espacio para escapar fácilmente. Yo subí primero, solo. Siempre me han parecido extraños los falsos despertares, no los sueños normales, no las pesadillas comunes. Hablo de esos momentos en los que estás convencido de que ya despertaste, pero sigues soñando. Solo me había pasado un par de veces en mi vida antes de aquella noche. La noche en casa de Bonnie. Sus padres se iban fuera de la ciudad por el fin de semana. Un aniversario, creo. Bonnie me invitó a quedarme. Normalmente eso habría sido impensable. Sus padres eran estrictos. Dormir juntos en su habitación no estaba permitido. Pero esa vez la casa estaría vacía. Y una casa vacía cambia las reglas. Llegué alrededor de las 8. Traje snacks, vimos una película, hablamos hasta pasada la medianoche. Nada fuera de lo común. Bonnie vive en uno de esos vecindarios suburbanos donde todas las casas parecen copias entre sí. Calles tranquilas, muy pocas luces exteriores. Después de las 10 de la noche el lugar se siente abandonado. Su habitación está en el segundo piso, con vista al patio trasero. Y más allá del patio hay una línea densa de árboles. Por la noche, esa zona es completamente negra. No oscura, negra, como mirar directamente al vacío. Nos acostamos pasada la medianoche. Apagamos la televisión. Silencio. No recuerdo el momento exacto en que me dormí, pero sí recuerdo el momento en que desperté. O eso creí. En el sueño, abrí los ojos abruptamente. Escuché el sonido inconfundible de una puerta cerrándose de golpe en la planta baja. No un portazo suave, un golpe seco. Inmediatamente después, pasos rápidos subiendo las escaleras. No lentos, no cautelosos, rápidos, decididos. Me incorporé en la cama con la intención automática de enfrentar a quien fuera que hubiera entrado, pero algo me detuvo. La habitación era idéntica a como la habíamos dejado. Cada objeto en su lugar, cada sombra igual, excepto una cosa. Debajo de la puerta del dormitorio había una franja de luz amarilla, delgada, constante. No era brillante, no iluminaba toda la habitación, era apenas una línea que cortaba la oscuridad. Pero no podía dejar de mirarla. Toda mi seguridad desapareció. Mi campo de visión comenzó a cerrarse, como si la habitación estuviera oscureciéndose alrededor de ese único punto. Los pasos llegaron al final de la escalera, luego al pasillo, luego frente a la puerta. Se detuvieron. Silencio. Y entonces comenzaron las voces. Al principio fue una sola, una voz femenina, susurrando, insultándome. No cosas genéricas, cosas específicas, comentarios sobre mi aspecto, sobre decisiones que había tomado,
sobre inseguridades que nunca había compartido con nadie. Mi estómago se hundió porque no era una voz cualquiera, era una voz que sabía. Luego se sumó otra y otra, hasta que eran decenas, tal vez cientos, todas hablando al mismo tiempo, recordando errores, exponiendo secretos, mencionando momentos de mi pasado que jamás había contado. Era como si alguien hubiera abierto mi mente y estuviera leyendo en voz alta cada rincón oscuro que había intentado ignorar. Sentí que me estaban desnudando mentalmente, no físicamente, más profundo que eso. Intenté moverme, no pude. Intenté gritar, nada salió. La franja de luz seguía ahí, inmutable. Finalmente, reuní fuerza y me levanté de golpe. Crucé la habitación y abrí la puerta. En el instante en que lo hice, todas las luces de la casa se apagaron. Oscuridad total. No la oscuridad normal. Era una oscuridad espesa, pesada, fría. El aire se volvió helado, como si la temperatura hubiera caído en segundos. Las voces cesaron, pero la sensación de presencia no. Di un paso atrás, tropecé con la cama y me metí bajo las sábanas como un niño pequeño. Y entonces desperté, o eso creí. Me incorporé lentamente, el corazón acelerado, intentando convencerme de que había sido solo una pesadilla. Miré hacia la puerta. La franja de luz seguía ahí, exactamente igual. En ese momento supe que algo estaba mal, porque yo recordaba haber abierto esa puerta. Escuché otra vez el portazo abajo, los pasos rápidos, subiendo, exactamente igual que antes. La secuencia se repitió con precisión enfermiza. Las voces, los secretos, la luz. Abrí la puerta de nuevo. Oscuridad, frío, silencio. Y entonces desperté. Desperté otra vez. Pero esta vez algo era diferente. No había portazo, no había pasos, no había voces. Solo mi respiración, lenta, irregular. Esperé. No me moví de inmediato. Tenía miedo de repetir el ciclo, miedo de levantarme y descubrir que aún estaba atrapado en otro nivel del sueño. Miré hacia la puerta. Oscuridad total. No había franja de luz. El pasillo estaba completamente a oscuras. Eso era normal. Los padres de Bonnie siempre dejaban las luces apagadas durante la noche. Tragué saliva. Me giré lentamente hacia el otro lado de la cama. Bonnie dormía, o eso parecía. Su respiración era constante, tranquila, su espalda hacia mí. Todo parecía normal, demasiado normal. Me quedé ahí unos minutos más, escuchando, analizando cada pequeño sonido de la casa. La madera crujiendo, el sistema de ventilación activándose, el sonido lejano de un coche pasando por la calle. Nada fuera de lugar. Finalmente decidí que había sido solo una pesadilla extremadamente vívida. Me acomodé en la almohada y entonces lo escuché. Un sonido leve, abajo, como si alguien hubiera apoyado peso sobre una cabla del piso. Un crujido distinto. No era el sonido aleatorio de la casa expandiéndose por la temperatura. Era rítmico, controlado. Otro paso, luego otro. Sentí como la sangre abandonaba mi rostro. Mi cerebro intentó racionalizarlo. Tal vez fue el refrigerador, tal vez el calentador, tal vez estoy todavía medio dormido. Pero entonces escuché algo que destruyó cualquier excusa. El sonido de un cajón abriéndose. Lento, deliberado, no violento, no apresurado. Alguien estaba abajo,
y no parecía tener prisa. Miré a Bonnie. Seguía inmóvil. La desperté con cuidado, apoyando mi mano en su hombro. Sus ojos se abrieron apenas. ¿Escuchas eso?, susurré. Se quedó en silencio, y entonces lo oyó también. Un golpe suave, como si algo hubiera sido apoyado sobre la mesa. Su expresión cambió de inmediato. Eso fue lo que confirmó que no estaba soñando. Si hubiera sido otro falso despertar, Bonnie no habría reaccionado diferente, pero esta vez sí lo hizo. Tomó su teléfono, manos temblorosas, marcó el 911 sin hacer ruido. Mientras tanto, los pasos comenzaron a moverse hacia las escaleras, lentos, medidos, uno por uno. Cada escalón crujía bajo el peso. No eran pasos apresurados, eran pasos confiados. Sabían exactamente dónde estaban. Mi mente hizo algo extraño en ese momento. No pensé en escapar por la ventana, no pensé en esconderme. Pensé en la franja de luz, pensé en el sueño, pensé en cómo los pasos se habían detenido frente a la puerta, exactamente igual que ahora. Se detuvieron al final del pasillo, frente a nuestra habitación. Silencio absoluto. Podía escuchar mi propio pulso en los oídos. Bonnie estaba en línea con la operadora, apenas susurrando. La manija no se movió, pero escuchamos algo peor. Una respiración, al otro lado de la puerta. No pesada, no agitada, simplemente presente, como si alguien estuviera parado ahí, escuchando, esperando. Un minuto pasó, tal vez menos, se sintió eterno. Luego los pasos retrocedieron, uno por uno. Volvieron hacia las escaleras, descendieron. La puerta principal se abrió y se cerró. No hubo carrera, no hubo caos, solo una salida tranquila, como si hubiera decidido que no valía la pena. La policía llegó 10 minutos después. Revisaron la casa. Una ventana trasera había sido forzada. Un cajón del escritorio estaba abierto. Nada más. Nada robado. Ningún objeto faltante. Uno de los oficiales dijo algo que todavía me incomoda. A veces entran solo para ver si pueden hacerlo. Esa frase me persigue. Solo para ver si pueden hacerlo. Pero hay algo que nunca le conté a la policía. Cuando finalmente reuní valor para salir al pasillo después de que todo terminó, miré el suelo frente a la puerta del dormitorio. Y ahí, en la madera oscura, había una marca, pequeña, como si alguien hubiera apoyado algo metálico contra la puerta, a la altura exacta de la manija. En mi sueño, la puerta nunca se abrió. En la realidad, tampoco, pero estuvo a punto. Desde esa noche los falsos despertares volvieron. No cada semana, no cada mes, pero cuando ocurren, siempre hay una franja de luz debajo de una puerta y siempre hay pasos subiendo las escaleras. A veces me pregunto algo que nunca he dicho en voz alta. ¿Y si el primer sueño no fue un sueño? ¿Y si mi mente estaba tratando de procesar sonidos reales antes de que yo estuviera completamente consciente? ¿Y si en algún nivel ya sabía que alguien estaba en la casa? Porque la secuencia fue demasiado precisa, demasiado detallada, demasiado sincronizada con la realidad. Hay noches en las que todavía despierto convencido de que escuché un cajón abrirse. Me quedo inmóvil, esperando los pasos, esperando la respiración detrás de la puerta, y en esos momentos, lo único que realmente me aterra no es que alguien entre, es no saber si ya desperté o si sigo atrapado en otro nivel del mismo sueño.